Estoy aquí, de pie frente al sillón de terciopelo verde, donde él solía pasar las tardes, con la pesadez del hierro aún caliente en mi mano derecha. Mi nombre es Valerio. Tengo 34 años, y hace exactamente 17 minutos que le quité la vida a mi abuelo, Aníbal. No fue un disparo lo que lo mató. Eso habría sido demasiado misericordioso, demasiado rápido. Fue la llave inglesa que ahora yace en el suelo, manchada de un rojo oscuro y brillante. El sonido, ese crujido húmedo y seco al mismo tiempo cuando el metal encontró su cráneo por tercera vez, todavía retumba en mis oídos, mezclado con el tic-tac obstinado del reloj de péndulo del pasillo. Él ni siquiera gritó, solo emitió un suspiro corto, un jadeo de sorpresa, y sus ojos, esos ojos de halcón que me persiguieron durante toda mi infancia, se ensancharon con un entendimiento final y aterrador. Lo entendió. En el último segundo, supo por qué. Permití que el cuerpo, frágil y consumido por la edad, se deslizara del sillón hasta la alfombra persa. Un hilo carmesí serpentea ahora entre las flores bordadas. No siento pánico, no siento alivio. Solo una quietud enorme, un vacío que lo llena todo, como si finalmente hubiera exhalado un aire que llevaba conteniendo en los pulmones desde que tenía 6 años. Todo comenzó, como siempre comienzan estas cosas, en una casa que olía a mentiras. A los 8 años, mi mundo era la casona de mi abuelo en las afueras de la ciudad, un lugar perpetualmente a la sombra de los cipreses, donde el sol se filtraba tímido por los ventanales sucios. Mi madre, Silvia, me había dejado allí cuando se fue a buscar una vida mejor. Una postal desde Mar del Plata una vez al año era todo lo que quedaba de ella. Mi padre fue siempre una fotografía borrosa, un nombre susurrado y luego callado. Así que me crié con Aníbal y mi abuela, Eloísa. Eloísa era un fantasma, una mujer hecha de suspiros y lana para tejer. Se movía por la casa como una sombra, sus dedos siempre ocupados, sus ojos siempre bajos. El jardín era su reino. Allí, entre rosales y dalias, parecía respirar. Pero dentro de la casa se encogía. Yo no lo entendía entonces. Ahora sé que el miedo tiene un olor, y la casa olía a eso, a pólvora contenida, a la colonia barata de Aníbal y al aroma rancio de la sumisión. Aníbal. Para el mundo, un hombre respetable, exfuncionario de correos, miembro de la parroquia, de mano firme y palabra escasa. Para mí, era la tormenta hecha hombre. Su amor era condicional y su desprecio, una constante. El primer golpe no duele tanto como el sonido que hace. Fue una tarde de verano. Había derramado un vaso de leche en la mesa del comedor. Él estaba leyendo el periódico. Sin una palabra, sin cambiar la expresión, dobló el diario con cuidado, se levantó y me abofeteó con tal fuerza que el zumbido en mi oído duró hasta la noche. El sonido fue seco, como un ladrillo cayendo al suelo. El olor a su sudor y a la tinta del periódico se me quedó grabado a fuego. Pero los golpes eran solo la punta del iceberg, la parte visible de una crueldad mucho más profunda y calculada. Lo peor era la tortura psicológica, el juego perverso de la culpa y el aislamiento. Eres un debilucho, Valerio, exactamente como tu padre. Escupía mientras me obligaba a sostener pesadas piedras con los brazos extendidos, hasta que mis músculos gritaban y las lágrimas nublaban mi vista. Nadie te quiere. Tu madre huyó de ti. Yo soy lo único que te queda, y ni siquiera eres capaz de agradecérmelo. Me prohibió jugar con otros niños. Son una mala influencia, decía. En su lugar, me asignaba tareas interminables. Podar el césped con unas tijeras de mano, limpiar los azulejos del baño con un cepillo de dientes, organizar sus herramientas del cobertizo por tamaño y tipo. Cualquier error, cualquier queja,
era castigado. A veces con el cinturón de cuero, cuyo roce contra el pantalón era el preludio de mi terror. Otras veces con el silencio. Días enteros sin dirigirme la palabra, como si no existiera, mientras yo, un niño de 9 años, me desesperaba por un mínimo de reconocimiento, por una migaja de afecto. Mi abuela lo veía todo. Desde la puerta de la cocina, sus ojos se encontraban con los míos, llenos de un dolor mudo, de una lástima infinita. Una noche, después de una paliza particularmente brutal, por haber roto sin querer un jarrón de cristal, me encontré llorando en el lavadero, intentando lavar la sangre de mi camisa. Ella se acercó y puso una mano temblorosa en mi hombro. «Tienes que ser fuerte, Valerio», susurró, su voz quebrada por los años y el miedo. «No le des motivos, es tu abuelo, y esta es su casa». Esa fue la única vez que alguien se refirió directamente a lo que ocurría, y en lugar de consuelo, sus palabras fueron la losa que selló mi condena. Era yo quien tenía la culpa, yo quien provocaba la tormenta. Era un secreto a voces en una casa de sordos, una verdad tan grande como la casona misma, pero que todos, incluida yo, nos empeñábamos en ignorar para poder sobrevivir. El punto de quiebre, el momento en que el miedo se cocinó a fuego lento hasta convertirse en un odio puro y cristalizado, llegó con mi perro, Cripto. Un mestizo callejero que había encontrado escondido en el cobertizo, flaco y asustadizo. Lo escondí durante semanas, alimentándolo con sobras. Era mi único amigo, mi confesor silencioso. Sus lametones en la cara eran la única caricia sincera que conocía. Aníbal lo descubrió. No dijo nada. Solo me miró con esa frialdad que helaba la sangre. Al día siguiente, volví del colegio y Cripto no estaba. Lo busqué por todas partes, llamándolo en voz baja, cada vez más desesperado. Encontré a Aníbal en el jardín trasero, sentado en su banco, afilando el hacha que usaba para cortar leña. Había una mancha oscura en el filo. «Los animales son una distracción, Valerio», dijo sin mirarme. «Te ablandan, te convierten en lo que ya eres, un sentimental débil. Ya no está. Aprende la lección. No hubo confirmación, no hubo cadáver. Solo la certeza absoluta, grabada en mi alma con la punta de un cuchillo, de lo que había hecho, y el olor a tierra mojada y metal que impregnaba el aire. Esa noche, en mi habitación, apreté la almohada contra la cara para ahogar los sollozos, y juré, con una determinación que no era propia de un niño de 12 años, que algún día le haría pagar por todo. Por la leche derramada, por las piedras, por los silencios, por Cripto, por cada fragmento de infancia que me robó. El plan no nació de la noche a la mañana. Fue una semilla de veneno que creció conmigo, alimentada por cada mirada despectiva, cada comentario hiriente, cada recuerdo que me despertaba sudando en mitad de la noche. Esperé. Me hice adulto. Me fui de esa casa a los 18 años con una maleta y un rencor que pesaba más que todas mis pertenencias. Construí una vida lejos de allí, una vida gris y funcional, pero siempre supe que volvería. No era una cuestión de sí, sino de cuándo. Y el cuándo llegó hoy. Una llamada de mi abuela, su voz más frágil que nunca, me dijo que Aníbal estaba cada vez más débil, que el reuma no le dejaba salir del sillón, que me echaba de menos. La ironía era tan amarga que pude saborearla. Sabía que era mentira, pero era la excusa perfecta, la oportunidad que había estado esperando durante más de 20 años. Ahora estoy aquí. La sangre de mi abuelo se está enfriando en la alfombra. Y yo, Valerio, el niño debilucho, el nieto despreciado, he cumplido mi promesa. Pero esto no ha terminado. La confesión más grande, el motivo que destroza, aún está por llegar.
El silencio después de la tormenta es lo más aterrador, más que el crujido del hueso, más que el suspiro final. Es un silencio físico, pesado, que se instala en los oídos y aprieta el pecho. Todavía estoy aquí, en el salón. El tic-tac del reloj ahora suena como martillazos contra mis sienes. La llave inglesa yace a mis pies, un fósil moderno de mi venganza. No me he movido. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Media hora, quizás. El cuerpo de Aníbal es un montón informe de ropa y carne vieja sobre el rojo intenso de la alfombra. Ya no huele a colonia barata, huele a carnicería. Y a mí. Salir de esa casa a los 18 años fue como escapar de una prisión cuyo único guardián llevaba puesto el rostro de la familia. La maleta que llevaba estaba casi vacía, pero mi mochila invisible estaba repleta de cicatrices, de frases que cortan más que navajas, del recuerdo de unos ojos caninos que me observaban desde la puerta, los de mi abuela Eloísa. Ella me vio marchar. No dijo, quédate. No dijo, lo siento. Solo asintió lentamente, como si mi partida fuera un guión que todos conocíamos y que, por fin, se estaba representando. Su silencio fue la última traición, la confirmación final de que en aquella casa el mal no era solo Aníbal, era la tierra misma, los cimientos, el aire que se respiraba. Construí una vida en la ciudad, un pequeño departamento que olía a pintura nueva y a soledad. Un trabajo gris en una oficina más gris aún. Era funcional, invisible. Me relacionaba con la gente como si interpretara un papel. Sonreía en las reuniones, asentía en las conversaciones banales. Pero por dentro siempre estaba allí, en el salón de la casa de los cipreses, sintiendo el peso de las piedras en mis brazos infantiles. Las pesadillas eran mi rutina. El despertador no sonaba. Me despertaba el recuerdo del golpe seco del periódico en mi cara. O, peor aún, el fantasma del lametón de cripto en mi mano. Mantuve un contacto mínimo con Eloísa. Llamadas cada 2 o 3 meses. Su voz era un hilo de seda roto. Siempre hablaba del tiempo, de las rosas, de lo mucho que Aníbal tosía por las noches. Nunca preguntaba cómo estaba yo. Nunca mencionaba el pasado. Era como si aquellos años de infierno hubieran sido un sueño que solo yo había tenido. Hasta que, hace 6 meses, la llamada cambió. Valerio, dijo. Su voz más débil que nunca, casi un susurro electrónico. Tu abuelo no está bien. El médico dice que el corazón es cuestión de tiempo. Hizo una pausa y pude oír su respiración fatigosa. Pregunta por ti. Dice que quiere hacer las paces antes de irse. Una carcajada ácida me quemó la garganta. ¿Paces? ¿Después de haber convertido mi infancia en un campo de concentración privado? Pero bajo la rabia, algo más frío y calculador empezó a moverse. Era la oportunidad. La semilla del plan que había plantado siendo un niño, regada durante años con odio, finalmente veía la luz del sol. Empecé a visitarlos. Al principio, cada 2 semanas. Luego, todos los domingos. Cruzar ese umbral era como sumergirme en una piscina de recuerdos venenosos. El olor a encierro y a medicinas se había adueñado de la casa. Aníbal, encogido en su sillón de terciopelo verde, ya no era el gigante que aterrorizaba mis sueños. Era un viejo amargado, la sombra de un tirano. Sus ojos, sin embargo, conservaban ese destello de hierro, esa evaluación constante que me hacía sentir de nuevo como un niño de 8 años. «Has echado carnes», gruñía en lugar de hola. «Ese trabajo de oficina te ablanda». O «Nunca tuviste temple, Valerio. Siempre lloriqueabas por todo». Yo asentía, sonreía. Le servía el té que mi abuela preparaba con manos temblorosas. Aguantaba. Cada comentario era un clavo que martillaba con más fuerza la tapa de su ataúd. Observaba la habitación.
memorizaba rutinas. La llave inglesa siempre estaba en el cobertizo, oxidándose junto a otras herramientas olvidadas. La alfombra persa, un regalo de bodas de hacía 60 años, era su orgullo. Un detalle irónico perfecto. Fue durante una de esas visitas, hace 3 domingos, cuando ocurrió la revelación, el punto de no retorno, el motivo que, estoy seguro, lo cambia todo. Aníbal había tenido un mal día. Tosía sin parar. Estaba de un humor especialmente agrio. Eloísa, más pálida de lo habitual, tropezó al llevar su bandeja y derramó un poco de agua en el brazo del sillón. Él la miró con un desprecio que me heló la sangre, un desprecio que me era tan familiar. «¡Idiota!», escupió, con una voz ronca, pero cargada de la misma violencia de siempre. «Toda la vida torpe, no sirves ni para lo más simple». Eloísa se encogió, como si la palabra fuera un látigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ella las contuvo, girándose para limpiar el agua con su delantal. Algo en mí se quebró. No era solo por mí, era por ella. Por toda una vida de aguantar eso. La seguí a la cocina, supuestamente para ayudar. Ella estaba junto al fregadero, mirando por la ventana el jardín que era su único refugio. Sus hombros, encorvados por los años, se sacudían en silencio. «Abuela», dije, con una voz que no reconocí. «¿Por qué? ¿Por qué siempre lo permitiste? ¿Por qué me permitiste a mí?» Ella se volvió lentamente. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban inundados de un dolor tan antiguo y profundo que parecía un océano. Y entonces susurró la verdad que había guardado como un secreto aún más terrible que los golpes. «Porque no fue siempre así, Valerio», murmuró, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Él no era mi primer marido. Antes de la guerra, estuve comprometida con otro hombre. Se llamaba Damián. Bueno, tu abuelo lo sabía. Y cuando Damián desapareció en el frente, Aníbal, que era su superior, fue quien me trajo la noticia. Y poco después me pidió casarse. Mi familia me presionó. Él ofrecía estabilidad. Hizo una pausa, tragando saliva. El tic-tac del reloj de la cocina marcaba el compás de su confesión. Muchos años después, continuó, su voz apenas un hilo. Borracho, se le escapó la verdad. No fue una bomba. Damián desertó. Intentó huir para volver conmigo. Y Aníbal, tu abuelo, lo encontró y lo ejecutó. Por traición. Dijo que miró a los ojos mientras apretaba el gatillo. Que Damián lloró. Y luego vino, me consoló, y me pidió en matrimonio sabiendo lo que había hecho. El mundo se detuvo. El aire de la cocina se volvió sólido. No solo era un monstruo, era un asesino. Había robado el amor de mi abuela, había matado al hombre que ella amaba, y había construido una vida sobre una tumba y una mentira. Y luego había volcado toda su podredumbre, toda su maldad frustrada, sobre mí. Yo no era solo el nieto débil, era su trofeo final, la prueba viviente de su dominio absoluto sobre la vida de Eloísa, una venganza extendida durante 2 generaciones. Esa fue la noche que supe, sin ninguna duda, cómo y cuándo lo haría. No sería un crimen pasional, sería una ejecución, una justicia tardía por un hombre llamado Damián, por un niño llamado Valerio, y por una mujer que llevaba 60 años viviendo con el asesino de su amor. Y ahora estoy aquí. La ejecución se ha llevado a cabo, pero hay un testigo que lo sabe todo. Eloísa ha bajado las escaleras, acaba de entrar en el salón. Sus ojos no se posan en mí, ni en el arma. Están fijos en el cuerpo de su marido. Y su rostro no muestra horror, muestra algo mucho más complejo, más aterrador. El crujir de la madera bajo sus pies fue lo que me sacó del letargo.
Me giré. Allí, en el marco de la puerta del salón, estaba Eloísa. No sé cuánto tiempo llevaba observando. Su rostro, surcado por 1000 arrugas, era un paisaje de sombras. Sus ojos, tan parecidos a los míos, no se posaron en la llave inglesa manchada, ni en la forma grotesca que mi abuelo hacía en el suelo. Su mirada atravesó la habitación y se clavó directamente en los míos. Y no había horror, no había miedo, solo una quietud profunda, una aceptación glacial que me heló hasta los huesos. «Valerio», dijo. Su voz no era un susurro quebrado, era clara, firme, como si una losa de hielo se hubiera quebrado dentro de ella. No supe qué decir. «Abuela, yo...». Las palabras se ahogaron en mi garganta, mezcladas con el olor a muerte. Ella avanzó lentamente, esquivando el charco oscuro que se extendía junto al sillón. Se detuvo a 1 metro de mí. Su mirada bajó, por fin, hacia el cuerpo de Aníbal. Y entonces, lo imposible ocurrió. Una sonrisa. Una pequeña, tensa, terrible curva en sus labios finos. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que, después de una espera interminable, ve caer la última pieza de un dominó. «Al fin», susurró. El mundo se desdibujó. «¿Qué?». Ella alzó la vista de nuevo. Sus ojos brillaban con una luz que nunca antes había visto en ellos. «Te conté la verdad sobre Damián, ¿verdad? Que tu abuelo lo mató, que me obligó a casarme con él». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras saturara el aire envenenado. «Eso no fue lo único que omití». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La llave inglesa en mi mano parecía pesar 1 tonelada. «Aníbal no ejecutó a Damián por desertor», dijo, cada palabra un cuchillo perfectamente afilado. «Damián no desertó. Aníbal lo encontró herido, sí, pero estaba vivo. Podría haberlo ayudado. En su lugar, le disparó. Pero no fue por el reglamento». Se acercó un paso más y su voz bajó hasta convertirse en un hilo confidencial y cargado de un odio antiguo. «Fue porque Damián, en su lecho de muerte, le confesó que yo estaba embarazada. De él». El aire salió de mis pulmones en un jadeo seco. El reloj seguía marcando el compás. Tic, tac, tic, tac, como si nada. «Tu abuelo me lo contó el día de nuestra boda», continuó Eloísa, su mirada perdida en algún punto del pasado. «Te casas conmigo», me dijo, «y el niño será mío. Será mi hijo, y nunca, nunca le dirás la verdad, o haré que lo pierdas». Sus manos, nudosas y pálidas, se apretaron en puños. Perdí al hombre que amaba, y luego crié a su asesino, viéndolo todos los días en los ojos de mi propio hijo. Tu padre. Una ola de náusea me recorrió. Mi padre. La fotografía borrosa. No había huido. Él era el secreto, el trofeo de guerra de Aníbal. Tu padre lo supo, dijo ella, y por primera vez su voz se quebró con un dolor genuino. Lo descubrió de adolescente, en unas cartas viejas. Se enfrentó a Aníbal. Hubo una pelea terrible. Tu padre, mi niño, salió corriendo de esta casa y nunca volvió. Un camión, en la carretera de la costa. Lo llamaron accidente. Sus ojos, llenos de lágrimas ahora, me atravesaron. Yo siempre supe que no lo fue. Fue el dolor, fue la rabia. Aníbal no solo me robó a Damián, me robó a mi hijo. Y luego, te robó a ti. Todo encajó. Cada golpe, cada insulto, cada tortura. Yo no era solo el nieto débil, era el recordatorio viviente de Damián. Era el hijo del hombre al que había destruido. Era la prueba final de su dominio. En mí, Aníbal no solo torturaba a un niño, estaba acabando con el último vestigio del hombre al que había asesinado 2 veces. Primero a él y luego a su hijo. Y Eloísa lo había permitido todo. Había visto en mí el instrumento de una venganza que ella, atrapada en su papel de mujer débil, nunca podría llevar a cabo.
Te dejé sufrir, susurró, y en su voz no había remordimiento, solo una verdad devastadora, porque sabía, en algún lugar dentro de mí, que un día serías más fuerte que él, que un día lo que él sembró en ti brotaría, y lo harías por mí, por tu padre, por Damián, por todos nosotros. Me había utilizado. Mi propia abuela había visto el abismo en mi alma y, en lugar de tender una mano, lo había alimentado en silencio, esperando el día en que yo me convirtiera en el monstruo necesario para acabar con el suyo. Su silencio no era cobardía, era una estrategia, una paciencia de 50 años. La rabia que sentí entonces no tenía nombre. Era un huracán blanco que lo arrasaba todo, no solo contra Aníbal, sino contra ella, contra la casa, contra el mundo. Había creído que esta muerte me liberaría, pero no era más que un eslabón más en una cadena de odio que se remontaba a una guerra y a un amor robado. Yo no era el verdugo, era el arma, un arma que ella había apuntado y cuyo gatillo había dejado que el tiempo apretara. Miré a Eloísa. Sus lágrimas secas ya brillaban con una luz triunfal. Miré el cuerpo de Aníbal. Ya no sentía nada, ni victoria ni culpa, solo un vacío infinito. El motivo no era solo la venganza por mi infancia, era por una traición familiar que había envenenado 3 generaciones. Era por un secreto tan podrido que, al salir a la luz, había convertido mi acto de justicia en un acto de manipulación macabra. Tomé la llave inglesa del suelo. El frío del metal me devolvió a la realidad. Eloísa no se inmutó. Sabía que no la tocaría. Éramos cómplices. 2 fantasmas en una casa llena de muertos. «Los vecinos», logré decir, con una voz que no era mía. «Yo me encargaré», dijo ella, con una calma aterradora. «Diré que fue un robo, que entraron mientras yo estaba en el jardín, que él luchó, que tú no estabas aquí». Su plan estaba hecho. Lo tenía todo calculado. Asentí mecánicamente. No había otra salida. Salí del salón, dejando atrás el olor a cobre y a secretos. Al cruzar la puerta principal, la luz del atardecer me dio en la cara. Era anaranjada, cálida, normal. Me giré una última vez. Eloísa estaba de pie en la penumbra del vestíbulo, una silueta menuda y recta, vigilando su tumba familiar. No me dijo adiós. Hoy, meses después, escribo esto desde mi apartamento gris. La policía creyó la historia del robo. Soy un hombre libre. Pero la libertad es una jaula de otro tipo. No me arrepiento de haber matado a Aníbal. Se lo debía. A mí. A ese niño que fui. Lo que me destruye, lo que realmente me corroe por las noches, no es su muerte. Es el saber que fui el sueño de venganza de otra persona. Es el saber que el amor de mi abuela por mí siempre fue secundario a su odio por él. Es el saber que, en el fondo, me convertí en la clase de monstruo que él siempre dijo que era. La sangre es más espesa de lo que piensas, y a veces está tan podrida que envenena todo lo que toca. Esta es mi confesión. Esta es la verdad que me corroe. No busco perdón. Solo quería que alguien, en algún lugar, supiera el motivo real, el que te destroza. Si esta historia te ha llegado, si has sentido el peso de estos secretos, no la dejes caer en el vacío. Coméntala, comparte lo que sientes. Suscríbete si quieres conocer otros relatos donde la línea entre la víctima y el verdugo es tan delgada como un filo de navaja. La verdad, por terrible que sea, necesita testigos.